Ascate Salinas. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Santos. Cáceres Guaringa. Cáceres Guaringa. No se encuentra. Calcín Hurtado. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Carreño Bernal. Carreño Bernal. Carrillo de la Cruz. Presente, profesor. Correcto, niño. Collazos Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Profesor, mi compañera Karel está escribiendo en el chat. Un momentito. Karel, mi audio está mal, dice. Ok, Karel. Condori Cárdenas. Presente, profesor. Ok, Cintia. Cueva Méndez. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melesio. Espinosa Yapias. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Gil Florian. Presente, profesor. Correcto, Sheila. Hernández Díaz. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Juanita. Heisen Flores. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Johan. Hualpa Franco. Presente, profesor. Hualpa Franco. Muy bien. Guamaní Hilario. Presente, profesor. Ok, Samuel. Luna Maita. Ah, ya se retiró. Machado García. Machado García. Montes Miranda. Montes Presente, Miranda. profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Najarro Méndez. Quevedo Almanza. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Camila. Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Santos Aspicueta. Santos Aspilcueta. Silva Suárez. Presente, profesor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Profesor, de mi compañero Santos se ha ido la luz desde la mañana, aún no tiene luz. Eso es lo que me ha dicho. Tarazona Ramírez. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, César. ¿Qué peligua? Presente, profesor. Tusé Bautista. Tusé Bautista. Ok. Silva, le respondí el WhatsApp que me mandó por si acaso, ¿ah? Fíjese bien en lo que le respondí. Sí. Acuérdense del 30% de inasistencias. Eso tienen que evaluarlo ustedes, ¿ya? Yo lo saco al final. Ok. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a compartir. Por favor, ¿me confirman si ven bien la pantalla? Sí, se ve, Sí, profesor. Correcto, gracias. Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy día, que es, de acuerdo a nuestros sílabos, la síntesis de ATP y regulación de la fosforilación oxidativa. Un poco pintando un panorama, nosotros en la clase pasada vimos cómo se transportaban los electrones a través de la cadena respiratoria, cómo se transportaban los electrones a través de los componentes de la cadena respiratoria. Describimos cada grupo, cada tipo de moléculas primero para ver su estructura. Vimos también cómo este complejo se podía separar en 4 grupos, ¿no? Incluso un quinto que era la ATPasa. Y nos habíamos quedado que el transporte de electrones, o a través del transporte de electrones, se emitían protones hacia el espacio intermembrana, y que esto generaba una fuerza protón motriz que iba a impulsar la síntesis del ATP, ¿no? Habíamos mencionado incluso el modelo quimiosmótico, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más en detalle, ¿no? Para poder ver cómo es que se sintetiza el ATP, ¿no? Y un poco de la regulación de la fosforilación oxidativa. Esa es la idea, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí un poco de la parte de bioenergética, ¿no? Haciendo algunas consideraciones respecto a la síntesis de ATP, ¿no? La variación de energía libre estándar, ¿no? Para bombear los protones al espacio intermembrana, como les mencionaba, ¿no? Se había estimado en cerca de 20 kilojoules por mol, ¿no? De protones. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, en el cálculo. Esto implica, si habíamos visto que salían 10 protones, ¿no? Esto aproximadamente equivaldría a 200 kilojoules, ¿no? Que se generaría, ¿sí? Entonces, esta sería la energía, ¿no? Que requerirían los protones para ser bombeados. El gradiente de protones conserva alrededor de 200 kilojoules, que se transforma en ATP, y para la síntesis de ATP se estima, ¿no? Algo de 50 kilojoules, ¿no? En condiciones intracelulares, estamos hablando, ¿no? Entonces, si vemos nosotros, hay suficiente energía generada por este gradiente de protones para la síntesis de ATP. En otras palabras, el problema no es la energía, está sustentada, ¿no? Estos 200
la síntesis de ATP. Pero lo que no se ha quedado en claro, por lo menos hasta ahora, es el mecanismo, cómo se acopla el flujo de protones con la fosforilación. La energía está ahí. Se ha calculado que el bombeo de protones produce 200 kilojoules y que para la síntesis de ATP se requiere 50, ¿no? Pero ¿cómo es que este gradiente de protones impulsa, ¿no?, la síntesis del ATP, el acoplamiento, ¿no? Entonces, Mitchell es el que postula este modelo quimiosmótico, ¿sí?, y describe las reacciones, ¿no?, que ocurren para la aplicación, ¿no?, en el proceso de transporte, ¿no?, al cual se le denomina el acoplamiento quimiosmótico. Se acopla, repito, esta energía generada por el gradiente de protones con la síntesis de ATP. Esa es un poco la idea. O sea, en otras palabras, el problema está en ver cómo es que se sintetiza el ATP. Este es el mecanismo que, perdón, el modelo que habíamos visto en la clase pasada, lo que les había comentado, ¿no? Cuando pasan un par de electrones a través de la cadena transportadora de electrones, se bombean protones, ¿no? 4 acá en el complejo 1, ¿no? En el complejo 3, otros 4, y en el complejo 4, 2 protones, 10 protones que se bombean. La membrana mitocondrial interna es impermeable a protones. Los protones salen a través de la cadena transportadora de electrones. Eso genera un gradiente quimiosmótico, un predominio de cargas positivas en el exterior o hacia el lado del espacio intermembrana, que le denominan sitio o lado P, ¿no? Y un predominio de cargas negativas en el lado de la matriz o hacia el interior, ¿no?, en el lado N, como le llaman acá. ¿Sí? Eso generaba, ¿no?, esta fuerza que motiva el protón, como su traducción en castellano. Un potencial químico por la variación de pH. El pH acá va a ser, o sea, hay una delta de pH entre el interior y el exterior, ¿no?, y un potencial eléctrico, ¿no?, un delta de psi, ¿no?, con un interior de carga negativa. ¿Okay? Estas dos fuerzas, ¿no?, la fuerza motiv-protón, es la que dirige la síntesis de ATP. Se conoce también, ¿no?, que la ATPasa, o sea, la proteína que sintetiza el ATP, tiene un canal por el cual entran los protones de regreso con fuerza, y esto sería lo que impulsa la síntesis de ATP, ¿no? Ese es el modelo quimiosmótico a grandes rasgos. ¿Cómo es que ocurre esto? Es la pregunta. ¿Está? La fuerza motiv-protón impulsa el regreso de protones a la matriz, proporcionando la energía para la síntesis de ATP. Y esto es catalizado por un complejo F1 asociado con F0. Estos son los compuestos o los complejos de la ATPasa. Vamos a hablar en detalle de ella más adelante, ¿no? Y la ecuación más o menos sería la siguiente, ¿no? ADP más fosfato, con un número de protones en el lado P, acá están. Esto va a dar ATP más agua con un número de protones en el lado N que ingresan. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, aquí unos experimentos, ¿no?, unos experimentos que se hicieron con mitocondrias aisladas. Se puede purificar las mitocondrias por gradiente de centrifugación. Se tienen las mitocondrias, y a estas mitocondrias se le agrega succinato, como vemos acá. ¿Ya? Acá está la reacción del succinato, la succinato deshidrogenasa, ¿no? Produce la oxidación, ¿no?, del succinato a fumarato. Esta es una reacción del ciclo de Krebs, y se produce FAT reducido. Estos electrones del FAT son transportados, ya vimos que le transportaban a la coenzima Q, en la clase pasada vimos, ¿no?, a la coenzima Q le pasaban los electrones, y estos continuaban hasta el oxígeno, ¿no?, para dar ATP, perdón, para dar agua y evidentemente la síntesis de ATP. Aquí en este experimento lo que se trata es de evaluar el acoplamiento quimiosmótico, y acá hay una
conexión obligada entre la síntesis de ATP y el flujo de electrones, ¿no? Y lo que se trata de establecer es que ninguno procede sin el otro. Entonces, aquí vemos en este lado, en el lado izquierdo, en este eje, vemos el consumo de oxígeno que está en línea negra, ¿ya? Este consumo de oxígeno evidentemente es el flujo de electrones, o se deriva del flujo de electrones, porque al final el aceptor de oxígeno, perdón, el aceptor de electrones es el oxígeno y se convierte en agua. Por eso es que se consume el oxígeno en la respiración. Y de otro lado, la síntesis de ATP, ¿no? Que se puede medir, ¿ya? Entonces se está midiendo la síntesis de ATP en el eje o en la línea roja. Entonces, comienza la reacción, comienza en tiempo cero, esto es a través del tiempo, ¿no? Donde se tiene las mitocondrias, como ya dije, se le adiciona ADP y fosfato inorgánico, prácticamente las líneas se mantienen paralelas, no hay un cambio significativo, pero observen cuando se adiciona el succinato, cuando se adiciona esto, ¿ok? Cuando se adiciona esto, hay electrones, hay combustible, ¿no? Y estos comienzan a transportarse a través de la cadena transportadora de electrones hasta el oxígeno, entonces el oxígeno es consumido. Se incrementa el consumo de oxígeno, ¿no? Al consumirse el oxígeno, ¿no? O al pasar los electrones a través de la cadena respiratoria, se están bombeando protones fuera de la mitocondria y se está sintetizando ATP con el retorno de este. Por eso es que el ATP también incrementa. ¿Sí? ¿Ya? Se está acoplando, miren, cuando se produce el transporte de electrones, se produce también la síntesis de ATP. Por eso es que se acoplan al acoplamiento quimiosmótico. Y ahora, a este sistema que está trabajando, se le adiciona en un tiempo determinado cianuro. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, el cianuro inhibía el paso de los electrones, ¿no? Del citocromo A al oxígeno. Entonces, ya no hay consumo de oxígeno. Cesa, ¿no? Al añadirle el inhibidor. ¿Sí? ¿Ok? Y también, ¿no? Cesa la síntesis de ATP. O sea, están acoplados. No hay consumo de oxígeno, no hay cadena transportadora de electrones, ¿no? No hay síntesis de ATP. ¿No? En otras palabras, la cadena transportadora de electrones está acoplada a la síntesis del ATP. Eso es lo que nos quiere decir. Ninguno de ellos ocurre sin que ocurra el otro. Están ocurriendo simultáneamente los dos. ¿No? Eso es lo que demuestra este experimento. Para probar, ¿no? Esto se hace con la idea de ver que se está acoplando, ¿no? El sistema del transporte de electrones, para probar la hipótesis de Michaelis, perdón, de Mitchell. Ok. Aquí, para probar más bien otros inhibidores, ¿no? Y un agente de desacoplamiento. Sin ADP no hay síntesis de ATP. ¿Okay? Miren, no hay sustancias reducidas, no hay combustible, no hay quien proporcione electrones a la cadena transportadora, no hay transporte de electrones, no hay ATP. ¿Okay? Le agregamos succinato al principio, pero no se ha puesto todavía el ATP, el ADP y el fosfato inorgánico. Entonces, no hay transporte de electrones, no hay síntesis de ATP. Están acoplados los dos principios. Le adicionamos en este tiempo ADP y fosfato inorgánico, comienza a funcionar la maquinaria. Se consume oxígeno y se produce ATP, síntesis de ATP. ¿Okay? Aquí se agrega inhibidores de la ATP sintasa, o sea, inhibidores de la síntesis de ATP, no del transporte de electrones, sino inhibidores de la síntesis de ATP. Aquí está la venturicina y la oligomicina. Después les voy a mencionar algo de la oligomicina. Ocurre el transporte de electrones un poco más lento, pero no hay síntesis de ATP porque se está inhibiendo a la ATP-ASA. ¿Ok? Y cuando se adiciona agentes desacoplantes,
el nitrofenol, por ejemplo, ¿ya? Esto ocurre, ¿no? Se permite el transporte de electrones, se está consumiendo oxígeno, pero no hay síntesis de ATP. ¿Okay? Desacopla. ¿Qué cosa hacen los agentes desacoplantes? ¿No? Introducen los protones al interior de la matriz. Esto hacen los agentes desacoplantes. Introducen electrones. Aquí están saliendo los electrones, pero por este lado están ingresando. Por lo tanto, no se genera el gradiente de protones, ¿no? Para que se pueda sintetizar el ATP. Recuerden que el gradiente de protones era la fuerza impulsora para la síntesis del ATP. ¿Okay? Entonces, todos estos experimentos refuerzan el modelo de Mitchell. Muy bien. Aquí, simplemente para mostrar la estructura de los agentes desacoplantes, ¿no? Cuando tenemos mitocondrias rotas o fragmentos, ellas pueden transferir los electrones del succinato al NAT, incluso hasta el oxígeno, pero no se sintetiza ATP. O sea, se tiene necesidad de la integridad de la membrana. ¿Por qué razón? Porque se requiere que se forme el gradiente de protones. Si la membrana está rota, si la mitocondria está rota, los protones van a entrar y salir como en su casa y no se forma, ¿no?, el gradiente, ¿no?, que se debe formar para la síntesis de ATP, ¿no? Entonces, no se puede. Dos desacoplantes químicos de la fosforilación oxidativa. Esto es igual, ¿no? Estos desacoplantes químicos lo que hacen son introducir o pasar los protones, ¿no?, a través de la membrana interna. No se forma el gradiente, no hay síntesis de ATP, como ya les expliqué, ¿no? Ambos tienen protones disociables y son muy hidrofóbicos. Acá tienen al 2,4-dinitrofenol y aquí al carbonil cianuro, fosfato, que pueden pasar protones. ¿Ven? Cargan el protón, acá. Pues estos pueden pasar a través de la membrana y dejar, ¿no?, el protón en el interior, rompiendo de esa manera el gradiente de protones formado por la transferencia de electrones. ¿Ahí está? Transportan protones a través de la membrana mitocondrial interna, disipando el gradiente de protones, ¿no?, es lo que les estoy diciendo. Los ionóforos, la valinomicina, ¿no?, ácidos débiles hidrofóbicos, desacoplan la fosforilación oxidativa. ¿Okay? En este caso, ¿no?, ellos pueden transportar electrones, pero no se produce la fosforilación oxidativa. Muy bien. Aquí otro experimento que también intenta probar el modelo de Mitchell, ¿no? En este caso, ¿no?, se va a evidenciar que el gradiente de protones, ¿no?, simplemente el gradiente de protones sirve para la síntesis de ATP. En ausencia de sustrato oxidable, ¿ok?, no le ponemos acá succinato, ningún combustible, ¿no?, la fuerza motriz protón sola dirige la síntesis de ATP. O sea, si nosotros logramos artificialmente generar un gradiente de protones, este va a ser únicamente necesario para la síntesis de ATP, ¿no? Y eso es lo que se ve en este experimento. Miren, primero se aíslan mitocondrias, ¿no?, y esto se pone en un pH, ¿no?, a una concentración de protones de 10 a la menos 9, un pH de 9 en realidad, ¿no? ¿Ok? Se deja ahí incubando de tal manera que se equilibra en la membrana, ¿no? Y tenemos un pH un pH de 9 en el interior y un pH de 9, ¿no?, en el exterior, en el espacio intermembrana. También se agrega acá un cloruro de potasio en igual concentración, 0.1 molar, ¿no? ¿Ok? Luego, ¿no?, se cambia el pH, se sacan las células, ¿no?, perdón, las membranas, ¿no?, y se disminuye el pH de 9 a 7. En el interior, ¿no?, va a haber un pH de 9, pero en el exterior ya hay un pH de 7, que es lo primero que está en contacto cuando cambiamos, ¿no?, el pH en la mitocondria. Se agrega un ionóforo que permite el paso de los iones positivos del potasio. Este también es una molécula que en su interior, ¿no?, puede alojar al potasio y ella como tiene una estructura lipídica, puede pasar a través de la membrana,
¿no? Para neutralizar, ¿no? O mantener la diferencia de cargas en el interior y en el espacio intermembrana, ¿no? Pasa carga es positivo. Entonces se mantiene, ¿no? El diferencial, ¿no? De carga entre el interior y el exterior. Y este gradiente permite la síntesis de ATP, ¿no? El gradiente de protones establecido a través de estas variaciones de pH, permite que los electrones pasen a través de la ATPasa y se sintetice el ATP. O sea, acá no hemos puesto succinato, ¿no? Simplemente la generación de este gradiente, ¿no? Produce la síntesis de ATP. Entonces, estamos evidenciando con estos experimentos, ¿no? Lo que había propuesto Mitchell. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la ATP sintasa. Esta es la enzima o la proteína que es responsable de la síntesis de ATP. Esta pertenece al grupo de las ATPasas de tipo F, no tiene subunidades F. Tiene una subunidad F1, responsable de la síntesis de ATP, y tiene una subunidad F0, que es esta de acá. Todo esto que está en amarillo, y esto que está en gris y lila, es la subunidad F1. Vamos a describir. Cuando F1, cuando esto se separa, ¿no? Cuando esto se separa, ¿no? De la F0, ¿sí? La transferencia de electrones del nada al oxígeno no producen gradiente de protones, ni ATP debido al poro de F0. F0 tiene un poro por el cual pasan los electrones. Entonces, cuando F1 se separa, las vesículas que contienen la cadena respiratoria, esto de acá, sin esto, ¿ok? Catalizan la transferencia de electrones, ¿no? Del nada al oxígeno, pero no producen gradiente de protones ni ATP, por el poro este que tiene, ¿no? F0. Cuando F1 es separado o aislado de todo el conjunto, ¿ya? Más bien, en lugar de sintetizar ATP, hidroliza el ATP, o sea, la reacción al revés, cuando está aislado o separado. Por eso, al principio se le llamó a esto ATPasa, o sea, que hidrolizaba, ¿no? El ATP, porque esta subunidad, repito, sola, aislada, lo que hace es hidrolizar el ATP. Pero si se recompone, si otra vez se juntan las subunidades, su capacidad se renueva y puede volver a sintetizar ATP, ¿no? Esas son las características, ¿no? Del F0 y F1, ¿no? F1 es la responsable de la síntesis del ATP y F0 del transporte, ¿no? Tiene un poro para que pasen los electrones, ¿no? Acá tiene otras subunidades que las vamos a ir describiendo, ¿no? En lo sucesivo. Este es el lado P de la membrana y este es el lado N, ¿no? Que ya vimos en las diapositivas anteriores. Acá les mostré, ¿no? N es el lado de la matriz y P el espacio intermembrana. Este es el espacio intermembrana. Los protones están regresando hacia el lado N y eso hace que se sintetice el ATP, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo este ATP, ¿no? Es estabilizado en relación al ADP en la superficie de F1. En la superficie de la enzima está, ¿no? En el centro activo, si quieren, de la enzima, tenemos ADP y fosfato, que va a dar ATP más agua, ¿ya? Pero esta reacción es reversible, miren, en la enzima, en el interior de la ATPasa. La reacción es reversible. Nosotros hemos visto que la hidrólisis del ATP libera energía, ¿no? Tiende hacia la hidrólisis. ¿Recuerdan? Esto lo hemos visto cuando hemos visto bioenergética, ¿no? El delta de G del ATP, ¿no? Es negativo, ¿no? En condiciones estándar alrededor de menos 35 kilojoules, ¿no? ¿Ok?
¿ya? Pero en el interior de la membrana no. ¿Ya? Tiene un delta G aproximadamente igual a 0. ¿Ya? La enzima estabiliza al ATP. ¿Ya? Se prueba esto, algunos argumentos para probar, ¿no? Se ha puesto, ¿no? En la enzima, evidentemente con el ATP, se ha puesto agua con oxígeno marcado, ¿no? Con oxígeno 18, un isótopo, ¿no? ¿Ya? Teóricamente, si esto ocurriera, si solamente ocurriera la hidrólisis, ¿no? Un fosfato inorgánico debería marcarse con el átomo de oxígeno, 18, ¿sí? Le pongo acá esta agua marcada con oxígeno 18, al hidrolizar una molécula, este fosfato se cargaría con un átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Ok? Va el oxidrilo, ¿no? A unirse, ¿no? Con el fosfato inorgánico. Sin embargo, cuando se deja un tiempo, ¿no? Se observa que se marcan alrededor de 3 o 4 átomos del grupo fosfato, que tiene 4 oxígenos, pueden estar marcados los 4 con el isótopo oxígeno 18. Eso significa que esto está estable y que esto está ocurriendo en un sentido y en el otro repetidas veces. Por eso es que se pueden marcar, ¿no? Los 4 oxígenos del fosfato. Si esto está ocurriendo, ¿no? Varias veces, ¿no? En una primera vez entra uno, en otra vez, ¿no? Entra otro y así sucesivamente, en un momento determinado los 4 están, ¿no? Con el oxígeno, con el isótopo de oxígeno 18. ¿Sí? Esta es la subunidad F1 de la enzima, repito, y allí está estable el ATP o la reacción del ATP-ADP, están estables, están, ¿no? Reversibles en una situación de reacción reversible y con un delta de G de 0. Aquí nuevamente le explica, ¿no? El resultado indica que el enlace pirofosfato del ATP es cortado y reformado, o sea, está produciéndose, ¿no? Y resintetizándose, repetidamente antes de que el fosfato, ¿no? Salga de F1. Con el fosfato inorgánico dando vueltas en el centro activo, esto está ocurriendo varias veces, ¿ven? En cada hidrólisis se inserta al azar un oxígeno 18, ¿no? En una de las 4 posiciones del pirofosfato, ¿no? Del fosfato inorgánico. Este intercambio ocurre en un F1, F0 no energetizado. O sea, acá no hay energía, no hay gradiente, no hay nada, ¿no? Sin gradiente de protones. Simplemente es la unión de la enzima con el ADP y el ATP. En un F1 aislado, el intercambio no requiere de energía. Ahí está, estable y no requiere de energía. Bien. Estudios cinéticos confirman que la variación de energía libre estándar de la síntesis del ATP en la ATPasa es 0. Se ha demostrado, se ha calculado, se ha estimado que en la ATPasa, ¿no? La variación de energía libre, ¿no? Para la hidrólisis o síntesis del ATP es aproximadamente de 0. La enzima se une al ATP, ¿ok? En la enzima se produce la hidrólisis del ATP, pero esto está reversible. Se ha evaluado la constante de equilibrio, K-1, K1, se ha estimado esos valores, se ha encontrado la constante de equilibrio para cada una de las, o a partir de las constantes de disociación, tanto del complejo enzima ATP como del complejo enzima ADP y fosfato. Acá están los valores. La constante de equilibrio de alrededor de 2.4 y calculando la variación de energía libre por la ecuación que ya conocemos, nos da un delta de G aproximadamente de 0. O sea, termodinámicamente se está justificando esto. Evidentemente, como les dije en antes, ¿no? Este valor es totalmente diferente al de evaluado o medido en condiciones estándar, ¿no? Donde la constante de equilibrio es alrededor de 10 a la 5, diferente a esta, ¿no? Y la variación de energía libre estándar es menos 35.5 kJ por mol, diferente a este valor, porque esto está siendo medido en condiciones estándar, ¿no?
Este está siendo medido en la enzima, en la ATP sintasa. Esto se explica, ¿no?, porque la enzima estabiliza al ATP, lo fija ahí, lo mantiene estable, ¿ya?, en relación con el ADP y el fosfato inorgánico. Une fuertemente al ATP, se une fuertemente a él, liberando energía, ¿no?, para contrabalancear, ¿no?, o para reponer el costo de hacer ATP. O sea, estas diferencias de energía, ¿no?, se compensan con la unión de la enzima con el ATP, una unión fuerte que libera energía incluso. Entonces, F1 y F0, la enzima completa, unen el ATP con mucha afinidad, ¿no?, una constante de disociación, ¿no?, igual o menor a 10 a la menos 12 molar, y al ADP con mucho menos afinidad, 10 a la menos 5 molar. La diferencia en estas constantes de disociación corresponde a aproximadamente 40 kJ por mol en la energía de unión y dirige el equilibrio hacia la formación de ATP. Entonces, une fuertemente, ¿no?, esto se une fuertemente, esto es más disociable y permite que estos puedan unirse para recomponer ATP, ¿no? Esto más bien no, y esto está en equilibrio, ¿no?, la constante de equilibrio. Muy bien. Entonces, el gradiente de protones dirige la liberación de ATP en la superficie. Esta ATP sintasa va a equilibrar entonces, ¿no?, el ATP con el ADP y fosfato inorgánico. El ATP se mantiene en la superficie de la enzima y el gradiente de protones sería el que produce la liberación del ATP formado en la superficie. Entonces, en la superficie de la enzima, vuelvo a repetir, ¿no?, se forma fácilmente el ATP, pero no se disocia, se mantiene. Lo que produce la disociación es el gradiente de protones, ¿no?, es lo que dice el modelo. Aquí en esta figura se está mostrando el comportamiento de una enzima cualquiera, ¿no?, con su sustrato. Se une la enzima, tiene una variación de energía libre baja, ¿no? Esto incrementa su contenido de energía hasta llegar al estado de transición, ¿no?, formando el complejo enzima-sustrato. Recuerden, el complejo enzima-sustrato inducía cambios conformacionales, ¿no?, en el sustrato para llevarlo a su centro, a su estado de máxima transición, donde se requería ya un poquito de energía y luego se liberaba en producto. El producto tenía más energía, ¿no?, que los reactantes, ¿no? ¿Okay? Por eso había que proporcionar la energía. Aquí en la ATPasa, en la ATP sintasa, acá tenemos el ADP, ¿no?, más el fosfato, ¿no?, sustratos. Se unen a la enzima, se requiere un poco de energía, ¿no?, y más bien esto contiene menor energía que el estado inicial. O sea, esto tiende a esta formación. Esto pasa, ¿no?, se une también con un poquito de energía, un aporte de energía, ¿no?, que la libera la unión, esta unión fuerte de la enzima con el ATP. ¿Ven? Tiene menor contenido que el anterior. Entonces tiende a la formación con un poco de energía, que lo proporciona la unión fuerte del ATP con la enzima. ¿Ok? Para liberar el ATP, ¿no?, esta barrera, se requiere, esta energía sería aportada, ¿no?, por el gradiente de protones que liberaría al ATP a la solución ya sintetizado. En otras palabras, aquí la unión del ADP al fosfato, ¿no?, para sintetizar ATP ocurre fácilmente. El problema está para liberar el ATP. O sea, acá ya se formó. Esta barrera no es la formación, ¿ven? O sea, la barrera energética no es la formación, como en este caso, porque se forma fácilmente, ¿no? Hemos visto que tiene un delta de G alrededor de 0. O sea, dentro de la enzima se forma muy fácilmente, ¿no? El problema está la liberación del ATP, a esta parte de la curva.
Muy bien. Bueno, acá lo que les había explicado, este es de una enzima que cataliza una reacción endergónica y esta es la del ATPase, ¿no? Que ya la acabamos de explicar. Entonces, para continuar la síntesis, la enzima debe ciclar entre una forma con mucha afinidad por el ATP y otra con poca afinidad para que lo libere. Esto es lo que vamos a proceder a explicar. Entonces, acá se forma, ¿no? Esta es la ATP sintasa en una conformación que une fuertemente al ATP. Y acá debe, ¿no?, cambiar esa conformación para facilitar, ¿no?, la liberación del ATP. Dos estados conformacionales se postulan para la enzima. Repito, una que une fuertemente al ATP, permite su síntesis fácilmente, sin mucha demanda de energía, y otra que sí requiere de energía para liberar el ATP. El cambio conformacional producido por el gradiente de protones, ¿no?, va a liberar el ATP. Bien. Entonces, tenemos la reacción que hemos visto, el ADP, más el fosfato inorgánico para dar ATP, tiene una variación de energía libre estándar grande, ¿no?, y positivo en solución acuosa. En la superficie de la enzima, la unión es muy estrecha y proporciona suficiente energía de unión para llevar a la energía libre de la enzima unida al ATP cercano al del ADP y fosfato, por lo que la reacción es fácilmente, ¿no?, en reversa. ¿Ok? Lo que acabamos de decir, ¿no?, lo que hemos estado diciendo. En la enzima, ¿no?, la unión muy fuerte del ATP, esta proporciona la energía de unión, ¿no?, para llevar la energía libre, ¿no?, unida al ATP cercana al del ADP y fosfato para que la reacción pueda ser reversible, ¿no?, para que se sintetice el ATP. La constante de equilibrio es cercana a 1, ya lo vimos, ¿no? La energía requerida para la liberación del ATP es proporcionada por la fuerza motriz protón, ¿no?, por el gradiente de protones. Eso es lo que nos indica. Nuevamente volvemos a nuestra enzima. Cada subunidad beta de la ATPasa puede asumir 3 diferentes conformaciones. Esta es la estructura del complejo F1, deducida a partir de estudios bioquímicos, cristalográficos, donde se han medido, ¿no?, se han evaluado, las estructuras de esta proteína. F1 tiene 3 subunidades alfa que aparecen acá en gris y 3 subunidades beta, ¿no?, que se disponen, ¿no?, a manera de los gajos de una naranja, ¿no?, más o menos así. Están ahí empacados, como vemos, 3 alfa, 3 beta. ¿Ok? Estas subunidades se disponen alternando. Hay una alfa, una beta, alfa, beta, alfa, beta. Están en gris y en lila. Y estas están alrededor de un eje central, que es la subunidad gamma, en verde, esta de acá, la subunidad gamma. Está en el centro como un cilindro. Se observa también la posición de las unidades épsilon, aquí, que está unida a gamma, ¿no?, y delta. Acá tenemos el lado P, el lado N, el retorno de los protones y la síntesis de ATP. Se ha evaluado también esto, ¿no?, que tiene más o menos todo este paquete, ¿no?, tiene una altura de más o menos de 10 nanómetros, ¿no?, y un diámetro, ¿no?, esta especie de esfera o perilla, si quieren llamarle, ¿no?, de 8 nanómetros. Más o menos el tamaño, ¿no?, de este empaquetamiento de F1, de las unidades alfa, beta. Bien. Acá también mostrando la unión del ATP, acá está el ATP, acá está el ADP, ¿no?, y toda esta sería la subunidad alfa-beta, alternándose,
¿no? Y acá el eje central. Esta es una vista lateral. Evidentemente se han sacado algunas subunidades alfa-beta para poder ver. Acá está la subunidad gamma, ¿no? Que está como un bastón. ¿Tá? La estructura cristalina de F1 bobina, vista lateralmente, 2 subunidades alfa y una subunidad beta han sido omitidas, se han sacado, ¿no? Para observar el eje central, la subunidad gamma, ¿no? Y los sitios de unión para el ATP, ¿no? Y el ADP en las subunidades beta. Las subunidades delta y epsilon que mencionamos antes no aparecen acá. Simplemente para mostrar. Esta es vista de arriba, de la parte superior. Vamos alternando. Habíamos dicho que había una subunidad alfa, otra beta, una subunidad alfa, otra beta, una subunidad alfa, otra beta, ¿no? En pares. ¿Okay? Vista de arriba, del lado N de la membrana. Esto estaría mirando hacia el interior de la mitocondria, hacia la matriz mitocondrial. Y la subunidad gamma acá en medio, al centro. Esta subunidad gamma, cuando se asocia, ¿no? Con cada uno de los 3 pares alfa-beta, son los pares alfa-beta, cuando se asocia a cada uno de los pares va cambiando su conformación. ¿Ya? Hay 3 conformaciones, miren. Aquí, cuando está unido a este par, que dice alfa-beta empty, ¿no? Están vacíos. Estos están vacíos. Cuando se asocia a este par, ¿no? ¿Okay? Este asocia la subunidad beta, asocia al ATP. Acá se une fuertemente al ATP. ¿Ya? El ADP pasa a formar el ATP. Y cuando se asocia con estas otras 2 subunidades, ¿no? Más bien la subunidad beta, ¿no? Se asocia o se une con el ADP. Entonces, este es el estado conformacional del par de subunidades para ADP. Este es vacío y esta para el ATP. Y esto va cambiando, ¿no? Se mueve, digamos, y va uniéndose y cambiando la conformación de estos pares. Eso es lo que nos dice. ¿No? La subunidad gamma, al asociarse con cada uno de los pares alfa-beta, produce cambios conformacionales en cada una de las 3 subunidades beta, con diferencias en el sitio de unión. Cada uno de estos cambios tiene diferencias en el sitio de unión, ¿no? Para los nucleótidos, para el ATP y el ADP. En la enzima cristalina, ¿no? Cuando se ha hecho estudios de cristalografía, ¿no? La subunidad beta ATP, está acá, ¿no? Tiene ADP amarillo en su sitio de unión. En la siguiente, beta ATP tiene al ATP, ¿no? En su sitio de unión. Acá está, ¿no? En rojo. ¿Ya? Y el tercero, el beta empty, no tiene ningún nucleótido. Este está vacío. ¿Ok? Aunque la secuencia, ¿no? Es idéntica en las subunidades betas, sus conformaciones son diferentes, ¿no? Y difieren por la asociación con gamma. Cuando gamma se une, produce el cambio conformacional, ¿no? Las tocas se unen, ¿no? Las difieren por la asociación en gamma con cada una de las 3 subunidades, ¿no? Beta. Incluso la vacía. En este caso, ¿no? Está tocando a beta, acá está, y está vacía. Los otros están con sus nucleótidos correspondientes. Muy bien. Entonces, los diferentes cambios conformacionales de la subunidad beta van a afectar los sitios de unión para el ATP y ADP. Cuando la cristalización se hace en presencia de ADP y de este compuesto APP-NHP, este de acá, ¿ya? Este no se hidroliza, no hidroliza su enlace, como el ATP, que puede liberar ADP y fosfato, este no. ¿Okay? Entonces, este es el complejo, o la molécula en lugar de ATP, digamos, este es un análogo del ATP, pero este no se hidroliza, ¿no? Entonces, uno de los sitios de unión fue llenado con él,
¿no? Y otro con ADP, y el tercero quedó vacío. ¿Okay? Entonces, las subunidades, ¿no? Ya se demostró con esto, ¿no? Que hay un sitio para el ATP. ¿Okay? Las unidades, entonces se evidenció, ¿no? Estas subunidades que se denominan beta empty o vacío, ¿no? Beta ATP, acá está unido este, ¿no? Porque como no se disocia no va a cambiar, ¿no? Y beta ADP. Con esto está demostrando el sitio de unión. Muy bien. El complejo de la enzima, en el complejo de la enzima sintasa mitocondrial, que ya hemos visto todo esto, ¿no? Las dos subunidades beta, estas dos de acá, miren, de F0, estas amarillas pertenecen a F0, se asocian firmemente con las subunidades alfa-beta de F1. Acá están unidas. Estas se anotan. Entonces, en otras palabras, estos brazos de beta, de B2, perdón, ¿sí? ¿No? Se unen a la subunidad F1. Acá está. A un grupo, a un par de alfa-beta. La fijan, la mantienen fija. En F0, el cilindro, este cilindro amarillo, embebido en la bicapa, en la membrana, ¿no? Contiene subunidades C. Este número es variable, ¿no? En este caso se habla de C10, 10 subunidades, pero se menciona que hay hasta 15 subunidades. ¿Okay? Esto está adherido, ¿no? Al bastón gamma que hemos visto, se une, ¿no? Y a épsilon de F1. Acá está. Entonces, estas subunidades F0, la C, se unen a épsilon y épsilon respectivamente a gamma, ¿no? De la base. Conforme los protones fluyen a través del poro, ¿no? Conforme los protones van fluyendo a través de la membrana del sitio P, ¿no? A N, ¿sí? O sea, cuando retornan los protones formados por la gradiente, ¿ya? Cuando ingresan los protones, ¿no? A través del cilindro de F0, ¿no? El cilindro y el bastón rotan. Esto rota, se mueve. Miren, acá está la flecha. Cuando los protones entran, esto se mueve, se desplaza, rota. Con ello gira gamma y con ello va rotando la unión a las subunidades beta. ¿Sí? Al rotar, imagínense que está rotando gamma, entonces va a estar en contacto con este y luego con este, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto está rotando. Conforme los protones fluyen, hace rotar o girar a este cilindro, ¿no? Y, ¿no? Rota el bastón y las unidades beta también, ¿no? ¿Okay? Al rotar el bastón habíamos dicho que cambiaba las formas o cambiaba la estructura de beta, ¿no? Cuando está tocando acá este beta, se estará vacío, ¿no? Las otras estarán con ADP y fosfato. Cuando toca a esta, ¿no? Esta se hace vacía. Si tenía ATP, lo suelta. Las otras tienen ADP y la otra vacía. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando toca a esta otra, cambiará su forma y la hará afín o bien para ADP o ATP o vacía respectivamente, ¿no? No, vacía en realidad, ¿no? Y las otras más bien con ADP y fosfato. Vamos a ver un ejemplo para aclarar esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí está. Conforme los protones fluyen o retornan, ¿no? Hacia el lado de la matriz, gira el cilindro, hace girar a épsilon y gamma, y las subunidades beta de F1 cambian de conformación conforme la subunidad gamma se asocia con cada una, ¿no? De alfa y beta al rotar. Pues al rotar estas va a ir tocando, ¿no? Piensen en el verde que está dando vuelta, ¿no? Al tocar a cada uno les cambia la conformación al lado vacío, ¿ya? O sea, suelta ahí el ATP que podía haber tenido.
Por eso es que el gradiente de protones es el que impulsa, ¿no?, la liberación del ATP. Y acá lo tenemos. Este es el bastón verde que está girando cuando pasan los protones. ¿Lo observen? Está tocando acá a esta subunidad beta, esta estaba vacía. Si tenía ATP, ¿no?, lo libera, ¿ya?, y lo deja vacío. Vacío, porque ha liberado ATP. El otro tiene ADP y el otro tiene fosfato íntimamente, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Cuando este bastón pasa acá, ¿ven?, esto da vuelta, pasa acá, toca acá, libera el ATP y lo deja vacío. Este que tenía ADP, ahora tiene ATP, ¿ya? Favoreció el cambio conformacional para una mayor unión de ATP. Y el otro que estuvo vacío al principio, permite el ingreso de ADP y fosfato inorgánico. Rota nuevamente hacia el otro lado, ¿ya?, cambia la conformación al estado vacío, libera el ATP. Este que tenía ADP y fosfato se transforma en ATP. Y este que estaba vacío recibe ADP y fosfato. Y así en una vuelta, ¿no?, está generando, cuando da una vuelta, ¿no?, genera el ATP. Se libera. Vamos a leerlo, ¿no? Una subunidad beta comienza con la conformación beta-ADP. Podría ser esta, que une ADP y fosfato del medio. Esta cambia de conformación tomando la forma beta-ATP, que une fuertemente y estabiliza, ¿no?, al ATP, lo que habíamos dicho anteriormente, consiguiendo un equilibrio del ADP más fosfato con el ATP en la superficie de la enzima. Finalmente, la subunidad cambia a la conformación vacía con baja afinidad por ATP, liberándolo. ¿Okay? Cuando cambia el bastón, toca acá, ¿no?, cambia la afinidad, cambia la estructura, cambia la afinidad por el ATP y se libera, ¿no? Otra ronda de catálisis comienza cuando la subunidad asume otra vez, ¿no?, la conformación beta-ADP y une ADP y fosfato. En este caso esta o esta también, ¿no?, cualquiera de ellas. Esta es la explicación. Bien, todo esto evidentemente está siendo movido por el paso de los protones del lado P hacia el interior. 3 protones se ha estimado. ¿Ven? Acá está, ¿no?, y este de acá también, ¿no? Estos protones están produciendo la rotación de gamma, ¿no?, del bastón. Este pasó acá, porque pasaron 3 protones. Este pasó de aquí a acá. Y este finalmente, ¿no?, de aquí a acá con el paso de los protones. Y cada uno cambia, en cada unión del gamma con beta se produce el cambio conformacional con la liberación de ATP. Entonces, estos cambios conformacionales son dirigidos por el pasaje de protones, el retorno de los protones a través de F0. Este paso hace que el cilindro de las subunidades C adheridas, ese anillo amarillo que vimos, ¿no?, que están adheridas a la subunidad gamma, roten a lo largo del eje de gamma, ¿no?, y perpendicular al plano de la membrana. La subunidad gamma pasa por el centro de las 3 subunidades alfa-beta, ¿no?, que se mantienen estacionarias, ellas no se mueven, porque ya dijimos que, ¿no?, estaban unidos, ¿no?, a beta 2 y delta. En cada rotación de 120 grados entra en contacto con una diferente subunidad beta, formándola la conformación beta-EMPI o vacía. Las 3 subunidades interactúan de modo que cuando una asume la conformación vacía, beta-EMPI, sus vecinas adoptan la forma beta-ADP y beta-ATP respectivamente. Una rotación completa de gamma hace que cada subunidad beta cicle en las 3 posibles conformaciones y liberen 3 ATPs, como vimos en el esquema de acá, ¿no?
una rotación completa, ¿no? Hace que una subunidad beta rote entre las tres conformaciones y liberen 3 ATPs, ¿no? Ese es el modelo. Muy bien. Esto se ha evidenciado, visto microscópicamente, ¿no? Una predicción del modelo, ¿no? Es que gamma debe rotar en una dirección cuando sintetiza ATP y en una dirección opuesta cuando se hidroliza el ATP. ¿No? Cuando sintetiza el ATP en una dirección, pero cuando hidroliza en otra dirección, en dirección opuesta, ¿no? ¿Okay? Se ha probado, ¿no?, que la hidrólisis del ATP, ¿no?, en F1 y F0, ¿no? No se ha podido demostrar la síntesis acá porque no se podía tener un gradiente de protones. Esto se hizo, ¿no?, en una forma artificial, se purificaron las subunidades, ¿no?, y esto se fijó en una matriz para poder verlo al microscopio, ¿no? Acá al cilindro de C se le adicionó, ¿no?, una proteína avidina, ¿no?, y un filamento de actina, ¿no? Esto con un colorante fluorescente, ¿no?, ya para poderlo ver al microscopio, ¿no? Entonces, se ha podido ver que esto ocurre, ¿no?, que efectivamente se mueve el cilindro, ¿ya? Y se ve acá, ¿no?, cuando se hidroliza el ATP, o sea, se puso como sustrato, acá está, ¿no?, el ATP para hidrolizar a ADP y fosfato, y eso produce, ¿no?, la rotación, ¿no?, de esta subunidad, perdón, de estos cilindros C de la subunidad F0, ¿no?, y se mueve, ¿no?, en esta dirección. Se ve que esto, ¿no?, como se ve al microscopio, aquí están las figuras del microscopio, se ve cómo se están desplazando, mire, acá se ve el cambio, ¿no?, cómo va rotando, ¿no?, este filamento, digamos, ¿no?, de actina que está, ¿no?, con un colorante fluorescente, ¿no? O sea, se ha visto que esto se mueve, ¿no?, se ha evidenciado, ¿no? Está la rotación de gamma. En una sola molécula de F1 se observó microscópicamente. Ya esto se ha podido evidenciar. Muy bien. Este acoplamiento quimiosmótico sigue una estequiometría no integral, ¿no? No son números, ¿no?, integrales, ¿no?, de consumo de oxígeno y síntesis de ATP. Bueno, antes del modelo quimiosmótico se hablaba, ¿no?, de un número determinado de moléculas de ADP que se unían al ATP, y cuando se producía el consumo de oxígeno con el NAD reducido como combustible, se producía un número determinado de moléculas de ATP, agua y NAD oxidado. A este valor de X se podía evaluar como la relación entre fosfato-oxígeno, ¿no?, cuánto de ATP o cuánto de fosfato se consumía, oxígeno, o también se le denominaba P2 electrones, cuánto de fosfato era utilizado o consumido por el pasaje de 2 electrones, porque en NAD sabemos que pasa 2 electrones a través de la cadena respiratoria. Entonces, esto se había especulado, se habían dado algunos valores, se habían estimado, se había calculado, y en la mayoría de los experimentos se tenía una relación fosfato-oxígeno, ¿no?, o ATP, ¿no?, y media mol de oxígeno, entre 2 y 3 para el NAD, cuando se pasaba a NAD, y entre 1 y 2 para succinato, ¿no? ¿Okay? Recuerden que el NAD pasa los electrones al complejo 1, pero el succinato pasa a la coenzima Q, ¿no? Y en el primer pasaje, en este de acá, cuando el NAD pasa los electrones a través del complejo 1, acuérdense que se liberan 4 protones, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos valores se tenían, ¿no?, para antes del modelo quimiosmótico, ¿no? O sea, cuando se pasaban 2 electrones del NAD al oxígeno, ¿no?, se sintetizaban entre 2 y 3 ATPs, y cuando se pasaba del succinato al oxígeno se producían, ¿no?, entre 1 y 2, ¿no?, la relación de fósforo
oxígeno, ¿no? O ATP por medio de oxígeno. Bien, con la teoría quimiosmótica, ¿no? Hay que ver cuántos protones son bombeados. Acá no nos hablaban de los protones bombeados. Cuántos protones salen por la transferencia del electrón al NAD. Cuando pasan los electrones del NAD, ¿no? al oxígeno. Y cuántos protones ingresan a través de F1, F0 para sintetizar ATP, porque este ya es el modelo quimiosmótico, ¿no? Dice que salen protones, ¿no? Y otros ingresan para la síntesis de ATP. Es difícil estimar, ¿no? estos valores, pero hemos visto, ¿no? nosotros que aproximadamente, ¿no? se estiman 10 protones por cada par de electrones del NAD al oxígeno, que es lo que hemos visto en nuestros esquemas. Y cuando pasan del succinato al oxígeno, ¿no? serían 6, ¿no? 4 en el citocromo B y C y 2 en el citocromo A al oxígeno. En el otro hay 3 salidas, si ustedes recuerdan, en el complejo 1, ¿no? Después en el paso del citocromo B al C y en el paso del citocromo A al oxígeno 2, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos 10 electrones cuando pasa del NAD y 6 cuando pasan a partir del succinato. Se acepta que 4 protones, ¿no? por ATP sintetizado retornan, ¿no? Y este es usado para transportar, ¿no? el fosfato inorgánico también. Uno de ellos es utilizado para el transporte del fosfato inorgánico, ¿no? ADP y ATP a través de la membrana mitocondrial. Por lo que la relación fosfato-oxígeno es 2.5 para el NAD y 1.5 para el succinato, ¿no? Esto es lo que se ha evaluado, ¿no? para cuando pasan los electrones del NAD al oxígeno, ¿no? Razonando ya desde el punto de vista de la teoría quimiosmótica, se estarían formando 2.5 ATPs, ¿no? Y para el succinato, cuando pasan los electrones hasta el oxígeno, se estaría produciendo, ¿no? 1.5 ATPs, ¿no? ¿Okay? Serían 10 entre 4, 2.5, 6 entre 4, 1.5, ¿no? 4 ATPs, perdón, 4 protones por ATP cuando se retornan, ¿no? a través de F0. Esa es la evaluación. Muy bien. El gradiente de protones no solamente sirve para la síntesis de ATP, sino también es utilizado para el transporte, ¿no? Como transporte activo. Tenemos 2 proteínas acá, ¿no? En la matriz mitocondrial, perdón, en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? La translocasa de adenina y fosfatos es favorecida por el gradiente, ¿sí? Aquí hay el gradiente que pasa, se produce ATP, este debe salir e ingresar, ¿no? el ADP para que pueda continuar la síntesis, porque este ATP, perdón, de la matriz debe salir al espacio intermembrana y de ahí al citoplasma para las necesidades, ¿no? energéticas, ¿sí? ¿Okay? Y acá también, ¿no? en el espacio intermembrana, cuando se genera el gradiente, ¿no? este gradiente estos protones pueden entrar a través de esta fosfato translocasa e hacer ingresar con él en un cotransporte sin por, ¿no? al fosfato. Ingresa el protón y como acá hay un gradiente fuerte, esa fuerza impulsa para pasar, ¿no? al fosfato a través de este transportador, la translocasa fosfato, que sirve para la síntesis del ATP, ¿no? ¿Okay? Aquí la ATP sintasa pasa al protón. Este protón sirve para la síntesis de fosfato que ya ingresó por esta vía, con el ADP que ingresa también y sale, ¿no? ATP. Al salir el ATP, ingresa el ATP, un cotransporte, en este caso, antipor, ¿no? Este es un inhibidor, un atractilócido,
inhibidor tóxico, se produce en el cardo, ¿no? El ATP citosólico, ¿no? No pueden ser regenerados, ¿no? Acuérdense, en el citoplasma, ¿no? O si se consume el ATP, genera ADP, ¿no? Pero este ADP no puede ser fosforilado, ¿no? En el citoplasma. Tiene que regresar al interior de la mitocondria para que pueda ser fosforilado, ¿no? Y reconvertido a ATP para luego volver a migrar. Bien. Otra vía también para oxidar el NAD citoplasmático. Hay varias reacciones, ¿no? Que ocurren de óxido-reducción en el citoplasma, ¿no? Este NAD no puede ingresar al interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial, para dar sus electrones a la cadena respiratoria. Entonces utiliza este sistema de transporte que se denomina el shunt, ¿no? Aquí no es el mismo NAD, pero son sus equivalentes reductores los que pasan al interior. ¿Ven? Acá tenemos el oxalacetato, que por acción de la malato deshidrogenasa se convierte en malato, ¿ya? Aquí está utilizando los electrones del NAD, ¿no? Del espacio intermembrana. Este malato, por acción de este transportador malato alfa-cetoglutarato, entra, ¿no? ¿Ya? Y se cotransporta con el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato está siendo sacado acá. ¿Sí? Acá en el interior se revierte otra vez la reacción. El malato, por acción de la malato deshidrogenasa, en este caso mitocondrial, o dentro de la matriz, ¿no? ¿Okay? Produce, ¿no? O oxida al malato para dar oxalacetato y regenera el NAD. En otras palabras, el NAD que estaba acá afuera, ahora está acá adentro. No es el mismo, lo que están pasando son los equivalentes reductores, ¿no? Y otra vez se recompone todo el sistema. Este oxalacetato por la aminotransferasa es convertido a aspartato. Para ello utiliza el glutamato, que lo convierte en alfa-cetoglutarato, que es sacado acá, como ya dijimos. Y este aspartato pasa a través del transportador glutamato-aspartato. Aquí. Este glutamato aspartato pasa en glutamato de acá, pasa para la composición de esta otra reacción, sale el glutamato, el aspartato, perdón, el glutamato está acá, sale el aspartato para recomponer, ¿no? El glutamato y generar el oxalacetato con el alfa-cetoglutarato a partir de esta transaminación. Y así se completa el ciclo. Bien. Acá hay otra lanzadera, miren. La lanzadera del shunt del gliceraldehído 3-fosfato está presente en músculo y cerebro. Los electrones del NAD no pasan al complejo 1, en este caso, proporcionando, ¿no?, una energía para sintetizar 1.5 ATP. ¿No? En el caso anterior vimos que era de 2.5. Acá, ¿no? Esto generaba, este NAD va a la cadena transportadora de electrones y ya vimos que puede generar 2.5. En este caso, este NAD, ¿no?, del músculo y cerebro, no pasa por el complejo 1, ¿no? Y produce 1.5 ATPs, los electrones del NAD en estos tejidos, ¿no? ¿Okay? Entonces acá tenemos ese shunt, este produce en la glicólisis, recuerden, se produce este NAD reducido, ¿no?, que entra, ¿no?, al espacio intermembrana. Aquí el fosfato de hidroxiacetona, por acción de este NAD, produce gliceraldehído 3-fosfato y este produce FAT. Este FAT, acá hay un transportador, ¿no?, el glicerol, este es de la membrana
mitocondrial, ¿no? Produce FAT. En otras palabras, ven, no pasa, NAT no pasa por el complejo 1, ¿no? Sino va y cede los electrones al FAT del complejo 2. Y esto a la ubiquinona y al complejo 3. Por eso es que produce 1.5 ATP. ¿Okay? Bien. Acuérdense aquí, ¿no? Pasa a gliceraldehído 3-fosfato por esta enzima, NAT de la glicólisis, para estos tejidos. Produce gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y aquí, por esta deshidrogenasa, produce FAT. Y esto produce menos ATPs que el anterior, ¿no? Que el citoplasmático. Aquí simplemente un ejemplo para ver cuántos ATP se produce por mol de glucosa, ¿no? Se evalúan diferentes aceptores. En el caso de la glicólisis, ¿no? Se producen 2 NAT y 2 ATPs en la vía glicolítica. Esto produce piruvato. El piruvato, para dar acetilcoenzima A, produce 2 NAT. El acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs produce 6 NAT reducidos, ¿no? Y 2 FAT por cada mol de glucosa, y da también una fosforilación, ¿no? A nivel de sustrato, que pueden ser 2 ATP o 2 GTP, ¿no? ¿Okay? Al final nos produce 30 o 32, ¿no? ATPs por cada mol de glucosa que se oxida, ¿no? Desde hasta CO2 y agua, ¿no? Atrapasando los electrones a través de la cadena respiratoria. Evidentemente esto está regulado. El consumo de oxígeno mitocondrial está regulado por la disponibilidad de la concentración de ATP. Eso también ya lo vimos, ¿no? De ADP, ¿no? Como un aceptor de control. La ADP, la concentración de ADP intracelular, es un indicador del estado energético, ¿no? Si tenemos bastante ADP, significa que la célula no tiene energía y que hay que, más bien, promover la oxidación, ¿sí? O la producción de ATP, activar las enzimas que van a generar ATP. En cambio, si hay elevada concentración de ATP, significa que la célula tiene suficiente energía y más bien él inhibe, ¿no? Reacciones que van a producir ATP. Entonces, esta relación ATP-ADP y fosfato inorgánico es normalmente alta, ¿no? O sea, predomina el ATP cuando ocurre un proceso que requiere, ¿no? Energía, ¿sí? Síntesis de proteínas, por ejemplo, ¿no? Se incrementa con la ruptura del ATP, ¿no? Aumenta el ADP, al romperse el ATP, aumenta, ¿no? El ADP. Y de esa manera aumenta, ¿no? La respiración para fosforilar el ATP, ¿no? Para producir energía y recomponer el ATP. Entonces, por eso estas moléculas, el ADP y el fosfato y el ATP, ¿no? Tienen sirven como marcadores, ¿no? Para estimular la respiración o la oxidación de los nutrientes, ¿no? Repito acá, ¿no? Esto es alto cuando la célula requiere energía. Cuando no la requiere, ¿no? Evidentemente se controla, el ADP inhibe algunas enzimas, como vamos a ver más adelante. Bien, aquí también hay un efecto regulatorio, ¿no? Hay una proteína inhibitoria que evita la hidrólisis del ATP durante la hipoxia. ¿Okay? Si no hay oxígeno, ¿no? No hay no hay hidrólisis de ATP, más bien, ¿no? Evita la hidrólisis. En la hipoxia, por ejemplo, cuando se produce infarto o apoplejía, disminuye la transferencia de electrones al oxígeno. No se produce esta transferencia de electrones. Y el bombeo de protones, ¿no? ¿Okay? Si no hay transferencia de electrones, no hay bombeo de protones. De esa manera se colapsa la fuerza motriz protón, no hay gradiente de protones, ¿no? Y la ATP sintasa más bien hidroliza ATP para bombear protones afuera, produciendo una caída desastrosa, ¿no? En
la concentración de ATP. ¿Ya? Esto se produciría. Esto se evita, ¿no?, con la proteína inhibitoria, IF1, ¿no?, inhibidora del factor 1, que se une a 2 ATP sintasas. Une a 2 ATP sintasas. Acá está, uniéndole. Esta es una ATP sintasa, como hemos visto, ¿no? Une 2 complejos, ¿ya? Y evita que más bien la enzima, que esta ATP sintasa, hidrolice al ATP. ¿No? No tenemos oxígeno, no hay ATP, no se puede hidrolizar, ¿no?, el ATP, lo que es necesario para mantener. ¿Ok? Esta inhibe en su forma dimérica. Él forma un dímero y une a 2 F1s. Esto se ve favorecido por un pH de 6, menor a 6,5, un pH ácido, que se genera justamente cuando no hay oxígeno, ¿no? En células con poco oxígeno, el ATP proveniente de la glicólisis genera ácido pirúvico, y esto da acidez, ¿no?, o ácido láctico. Esto disminuye el pH citoplasmático y mitocondrial, favoreciendo a la dimerización. Esta dimerización se produce en pH ácido, se produce la dimerización que une, ¿no?, a las 2 subunidades, ¿no?, favoreciendo la dimerización y la inhibición de la hidrólisis del ATP. ¿No? Cuando se restablece, ¿no?, el consumo de oxígeno, evidentemente ya el piruvato, ¿sí?, el ácido pirúvico, entra a oxidarse al ciclo de Krebs, disminuye su concentración, aumenta el pH y se disocia, ¿no?, el complejo. ¿Ok? ¿Está? Cuando se reasume el metabolismo aeróbico, ¿no?, disminuye la reproducción de ácido láctico, se incrementa el pH, se desestabiliza el dímero y la inhibición queda levantada, porque se separan las 2 subunidades y ya no hidrolizan el ATP, sino más bien tienden a sintetizar ATP. Entonces, otro mecanismo de regulación. Acá también, otra regulación de la expresión génica por el factor inducible por hipoxia, HIF1. Este es para reducir... Pero cuando usted ¿sí? habla de hipoxia, ¿es cuando le da paro cardíaco? El paro cardíaco puede ser consecuencia de una hipoxia, sí. Hipoxia significa falta de oxígeno. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Gracias. Ok. En hipoxia hay un desbalance, ¿no?, entre el ingreso de electrones, ahí está, ¿ve?, ¿no?, de la oxidación y la transferencia de electrones al oxígeno, porque hay poco oxígeno, ¿no? ¿Okay? Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Cuando hay poco oxígeno, conduce a la formación de ROS, de especies reactivas de oxígeno, radicales libres, ¿no? Además de la glutatión y la peroxidasa que hemos visto en la clase pasada, se tiene otras 2 vías de defensa contra ROS, y estas están dirigidas por el factor de la hipoxia, ¿no?, que es un factor de transcripción. ¿Okay? Acá tenemos, ¿no?, cuando hay una hipoxia, acá está, mira, lo que te estoy diciendo, baja de oxígeno. Esta es una señal para que se incremente este regulador, este factor inducible de la hipoxia, ¿no? Se produce, ¿no?, un incremento, ¿no?, por falta de oxígeno justamente, ¿no?, incrementa la transcripción de otras enzimas, ¿no?, y proteínas. ¿Okay? Se activan los transportadores de glucosa, se produce la hidrólisis de la glucosa, la vía glicolítica, ¿no? Se activan las enzimas glicolíticas, ¿okay? Se produce el ATP, producción de ATP por la glicólisis incrementa, se genera piruvato, se incrementa la actividad de la lactato deshidrogenasa para generar lactato a partir de piruvato, y miren, más bien se inhibe, ¿no?, inhibe, ¿no?, la entrada del piruvato a la acetilcoenzima, bloquea, ¿no?, a la piruvato deshidrogenasa. La fosforila y la inhibe, ¿no? La piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿no?, va a fosforilar y a inhibir a esta enzima, incrementa su actividad, ¿no?, este factor, ¿no? Y de otro lado también, bueno, ya no se produce todo este complejo,
¿no? Porque está inhibido esta entrada, ¿no? No se produce ciclo de Krebs, ¿no? NAD, cadena respiratoria, complejo 4, ¿no? Y con ello, al inhibir esto, se está inhibiendo, ¿no? O está disminuyendo la producción de ROS, que acá es donde se produce, ¿no? El ROS. El flujo de electrones del NAD, ¿no? Y FAT a la cadena respiratoria disminuye porque se ha inhibido esta piruvato deshidrogenasa. De otro lado también, este factor inducible de hipoxia, ¿ok? Incrementa la actividad de una proteasa, ¿no? Que degrada a esta subunidad COX4, ¿no? Se activa la subunidad COX42, ¿no? Que reemplaza, ¿no? A esta subunidad COX41. ¿no? El complejo 4, ¿no? Se adapta para trabajar a bajas concentraciones de oxígeno que hay. ¿no? O sea, actúa a nivel de estas proteasas, ¿no? La inhibe, en cierto modo, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Bloquea o pone al complejo 4 para trabajar, ¿no? A bajas concentraciones de oxígeno, porque ese es el problema. Bien. Bueno, este esquema ya lo habíamos visto antes, ¿no? Y un poco lo que les decía anteriormente. Las moléculas que indican que no hay energía son el ADP. ¿ya? El ADP indica que hay una baja cantidad de energía y entonces estimula a las enzimas para producir energía. Viceversa, el ATP, ¿no? Es una señal que hay energía. Entonces, ¿para qué va a producir la célula más energía si la tiene? Entonces, el ATP inhibe más bien las enzimas que van a producir energía. En este caso estamos tomando como ejemplo, ¿no? La vía glicolítica, que va a llegar hasta piruvato, el piruvato a acetilcoenzima A. Esto entra al ciclo de Krebs, donde se producen NAD, FAT, ATP, ¿no? Estos NAD y FAT van a la cadena respiratoria, ¿no? Transportan los electrones hasta el oxígeno para generar ATP. Veamos acá, miren, ¿ya? Esta misma enzima, ¿no? Inhibe, esta es la retroalimentación que hemos visto, inhibe a la exoquinasa. El fosfato inorgánico inhibe a la exoquinasa. Esta segunda reacción de glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, catalizada por la fructoquinasa 1, es activada por el AMP y por el ADP. O sea, ellos estimulan para que se produzca energía. Esta es la vía de producción de energía. Mientras que el ATP y el citrato la inhiben. O sea, si hay bastante ATP, ¿para qué vamos a degradar más glucosa para generar ATP? ¿no? Acá también, otro ejemplo, ¿no? El paso de fosfonol piruvato a piruvato por la piruvato quinasa. El ADP estimula. El ATP y el NAD reducido la inhiben. ¿no? Estos dos son señales de que hay energía. Acá también, el piruvato para pasar a acetilcoenzima A, el mismo acetilcoenzima A inhibe a la piruvato deshidrogenasa. El AMP, el ADP y el NAD oxidado, ¿no? Activan más bien para que se produzca energía. El ADP y el NAD reducido la inhiben. Y así, en todos los casos, ¿no? Acá también en la citrato sintasa, ¿no? La primera reacción del ciclo de Krebs, el ácido cítrico la inhibe. El ATP la inhibe, el NAD reducido la inhibe. El ADP más bien, ¿no? La activa. Aquí también. En la isocitrato deshidrogenasa, encima del ciclo de Krebs, el ADP la activa, el ATP la inhibe. Y aquí el succinil, el paso de alfa-cetoglutarato a succinil, ¿no? Por acción del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es inhibida por el ATP y por el NAD reducido. ¿no? Los equivalentes reducidos, las coenzimas reducidas también son señales de energía porque ellas van a ir justamente a la cadena respiratoria, ¿no? Y producir energía. ¿Okay? Entonces la cadena respiratoria para producir ATP. ¿no? Esta es activada también, ¿no? Estimula, ¿no? Por el ADP. No hay energía
hay que producirla. Ese es el mensaje, en otras palabras. Bueno, este ejemplo, este esquema también, ¿no? Para hablar de la cadena transportadora de electrones, la respiración, ¿no? Disminuye cuando hay suficiente ATP, ahí ven, ¿no? Se está regulando, ¿no? La mitocondria, termogénesis, ¿no? Síntesis de esteroides y apoptosis. En todas estas actividades interviene la mitocondria. El tejido adiposo marrón, ¿okay? En sus mitocondrias un gran número de mitocondrias, ¿no? Y alta en concentración de citocromos, ¿no? Tiene una termogenina que en lugar de la síntesis de ATP, más bien produce calor. ¿Recuerdan? Esto lo han mencionado en alguno de los trabajos que han expuesto. Acá está, la termogenina, que es un desacoplante de la cadena respiratoria, ¿no? En lugar de que los electrones pasen por la enzima ATPasa, ¿no? ATPasa sintasa, ¿sí? ¿No? Más bien vienen por la termogenina y en lugar de sintetizar ATP, liberan calor, ¿no? Bueno, este es todo los componentes de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Pasan los equivalentes reductores, se genera el gradiente de protones, ¿no? Hemos visto que el gradiente de protones sirve para la síntesis de ATP, pero en este caso, ¿no? Para estas mitocondrias del tejido marrón, ¿no? Desacoplan y pasa a través de la termogenina liberando calor. ¿Okay? Aquí, en la mitocondria, se sintetizan las hormonas esteroideas, sexuales, glucocorticoides, mineralocorticoides, la hormona vitamina D. Se sintetizan a partir del colesterol y de alguno de sus derivados, ¿no? En una serie de hidroxilaciones catalizadas por la familia citocromo P450. ¿Okay? Acá tenemos el NAD reducido. ¿Qué pasa a esta proteína que tiene FAT oxidado y lo reduce? El NAD fosfato lo reduce. Este a su vez reduce a la adenodoxina que la reduce. Oxidada pasa a reducido. Y aquí el citocromo P450, ¿no? En la mitocondria, de la mitocondria, que reduce, ¿no? Reduce a la adenotoxina y produce el P450 reducido. Y este a su vez, ¿no? Para reducir o oxidar algún otro compuesto. ¿Okay? Las mitocondrias de células esteroidogénicas, ¿no? Acá esto es para la síntesis de esteroides, hidroxilaciones, ¿no? Son alargadas, como vemos, tienen muchas crestas mitocondriales, ¿no? Y la enzima se ubica en la membrana interna, ¿no? Con el sitio catalítico expuesto en la matriz, ¿no? La membrana interna, y ahí se produce, ¿no? Toda esta secuencia de reacciones que van a producir, ¿no? Derivados de esteroides, ¿no? Básicamente. La mitocondria de la glándula adrenal, la corteza, ¿no? Es especializada en la síntesis de esteroides, ¿no? Hormonas. Y también pueden intervenir en la regulación de la apoptosis. Ya recuerdan ustedes que la apoptosis es la muerte celular programada. Ahí está. La apoptosis es la muerte programada de las células, ¿no? En bienestar del organismo. Las células tienen un tiempo de vida, ¿no? Y se deben de regenerar, ¿no? Esto ocurre en la embriogénesis, por ejemplo, ¿no? Se dispara por alguna señal externa que actúa sobre un receptor de membrana o por eventos internos. Hay señales que marcan, ¿no? A la célula para que ésta muera o se degenere. ¿Okay? Esto afecta a otras proteínas que suprimen, ¿no? O estimulan la apoptosis, ¿no? Entonces, ante una señal, ¿no? Hay una permeabilidad, ¿no? De la mitocondria para liberar citocromo C. ¿Ven? La permeabilidad, la transición, ¿no? Abre los poros para que
la mitocondria libere, ¿no?, el citocromo C. El citocromo C se mueve al citosol, ¿no? Ahí va a activar, ¿no?, la apoptosis. Hay una APAF1, ¿no?, apoptosis proteasa activando el factor 1, ¿no? La unión del citocromo C y ATP inducen a APAF1, ¿no?, para formar un apoptosoma, ¿no? Se unen, ¿ya?, ellas, varias subunidades, con esta procaspasa, ¿no?, monómeros que están inactivos, ¿ya? Esta unión activa estas caspasas 9 en dímeros, ¿no? Estos a su vez van a activar la procaspasa 3 y 7, activan, estas caspasas 9 activan, ¿no?, y ellas producen la muerte celular, ¿no? Toda una secuencia de reacciones en cadena, una activan a la otra, ¿ya? Esta estimulación, repito, ¿no?, es afectado por otras proteínas que estimulan o suprimen la apoptosis también, ¿no? O sea, puede haber alguna señal, ¿no?, que más bien inhiba la apoptosis, porque esto no se está produciendo en forma continua, ¿no? Bien. De otro lado también, la mitocondria tiene sus propios genes, ¿no? ¿Ya? Tiene sus genes de origen, ¿no?, y efectos y sus mutaciones también, ¿no? Este es un DNA circular de doble hebra, ¿no? Cada mitocondria tiene 5 copias de este genoma, ¿no? El de humanos tiene 37 genes en el de humano, ¿no? En la mitocondria de humanos hay 37 genes con sus pares de bases, 16.569 pares de bases, que incluyen 13 que codifican las subunidades de la cadena respiratoria, ¿ve? Acá se sintetizan, o estos genes codifican las subunidades. Acá están algunas, ¿no? La NAD deshidrogenasa, la succino deshidrogenasa, la ubiquinona, el citocromo. Estos son, ¿no?, proteínas o componentes de la cadena respiratoria que son sintetizados por el genoma propio de la mitocondria, ¿no?, no el del núcleo. Tiene sus propios ribosomas también para sintetizar sus proteínas, ¿no? Otras 1.100 proteínas ribosomales son codificadas por genes nucleares e importadas y ensambladas a la mitocondria. O sea, también recibe información del núcleo celular, ¿no? Ciertas proteínas son codificadas por sus propios genes, ¿no? Acá estamos viendo complejo 1, complejo 4, complejo 3, perdón, la ATP sintasa, ¿no?, codificadas por genes mitocondriales, ¿no? Bueno, se dice que la mitocondria ha evolucionado de bacterias endosimbióticas, ¿no? En un momento determinado, a través de la evolución, habían algunas células, ¿no?, que tenían la capacidad para consumir oxígeno, ¿no? Estas hicieron simbiosis con unas células más evolucionadas y a través de la evolución, ¿no?, queda, ¿no?, como incorporada a la célula estas mitocondrias, ¿no? La existencia de tRNAs, ribosomas y DNA en las mitocondrias sostiene esta hipótesis endosimbiótica, ¿no?, que la mitocondria al inicio era una bacteria que se metió dentro de las células primitivas, ¿no?, eucarióticas, ¿no? ¿Sí? Los primeros organismos en hacer metabolismo aeróbico fueron bacterias. Estas utilizaban el oxígeno y tenían la ventaja de obtener mayor rendimiento energético por el consumo de oxígeno, ¿no? En los eucariotes primitivos, anaeróbicos, ¿no?, adquieren la capacidad de fosforilación oxidativa por la relación endosimbiótica, ¿no? Es decir, estas bacterias parasitaron, entre comillas, ¿no?, se introdujeron dentro de estos eucariotes primitivos, ¿no?, ¿ah? Y luego de la evolución, las bacterias forman la mitocondria, ya se quedan, ¿no?, dentro de las células eucarióticas. En bacterias modernas aeróbicas,
el proceso de fosforilación oxidativa son estructural y funcionalmente muy similar a los de la mitocondria. Hay algunas bacterias aeróbicas que trabajan de una manera muy similar, ¿no?, a las mitocondrias. En este caso, un ejemplo. Vean cómo, ¿no?, hay una cadena transportadora de electrones que saca, en este caso, protones hacia la parte externa de la membrana, ¿no?, similar a lo que ocurre en la mitocondria. El retorno de estos protones a través de una proteína, acá le llaman motor rotativo, ¿no?, permite que esto se mueva, circule y pueda mover el flagelo. ¿Okay? También sirve para el transporte de nutrientes, utilizar este gradiente para el transporte de ciertos nutrientes en las bacterias aeróbicas modernas. Bueno, chicos, eso es un poco la clase que nos correspondía ahora. No sé si hay algún comentario o pregunta. ¿Cómo están? ¿Algún comentario, pregunta? No, profe, todo bien. Ok, estudien entonces, revisen bien, ¿ya? Cualquier consulta. Sí, dígame. Profesor, yo tengo una consulta. Dígame, Miriam. Lo que pasa es que encontré en este caso un artículo, pero no sé si sería adecuado para el laboratorio, para la exposición del laboratorio, y no sé si le podrían mandar por WhatsApp para que lo pueda revisar. ¿Qué cosa es, de qué cosa es el artículo? A ver, un momento, por favor. Sí. Profesor, otra pregunta mientras lo estoy buscando. Quería saber si se confirmó para el examen el día 15. No sé si la delegada le comentó algo. Eso también quería consultarle. No me han dicho nada. Corroboré que el examen es a partir del 22, creo, ¿no? La semana del 22. En realidad nosotros estamos adelantados una semana, ¿no? Bueno, no hemos faltado a ninguna de nuestras reuniones y de acuerdo a lo que había programado en el sílabus, hemos cumplido. Lo que ocurre es que yo programé separado los exámenes sustitutorio y aplazado, que espero que nadie lo dé. Por eso es que yo programé 15 semanas de clase, ¿no? No, perdón, 14 semanas de clase, una de parcial, una de final y una para el aplazado o sustitutorio, que era como se acostumbraba antes, ¿no? Por eso es que tengo las 17 semanas, ¿no? 14 de clase, ¿no? Una del examen parcial, 15, una del examen final, 16, y la 17, que era la semana de sustitutorio y aplazado, ¿no? Pero después, con los cambios que ha habido con el calendario académico, ¿no?, han puesto que el examen de sustitutorio y aplazado se dicta en una sola semana, ¿no? Entonces, eso me ha hecho fallar un poco en la programación, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos cumplido con lo que se nos ha aprobado, el sílabus está aprobado por el departamento y nosotros lo hemos cumplido, ¿no? Entonces, depende de ustedes, yo no tengo ningún problema, si ustedes quieren darlo después, más bien podemos revisar o corregir, dar las notas de los informes, ¿ya?
Yo estoy tratando de ver eso. Hay algunos alumnos, me parece que 2, que han faltado mucho, no han presentado sus trabajos y bueno, no van a poder acceder, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos 17 semanas y el 30% de 17 creo que es 4 semanas, ¿no? 17 por 4, ¿cuánto es? A ver, calculemos rápido. 17 por 0.3 igual, sí, no. 17, 0.3, sí, 5.1. O sea, 5 faltas inhibe al alumno no tiene derecho a dar examen. Y he visto que hay un alumno que tiene como 8 faltas, ¿no? Entonces ese señor ya no puede dar examen. Está impedido, así, ni siquiera se le toma el examen. Pero creo que es 1 o 2. Hubo una señorita que me pareció una forma muy correcta, me dijo, doctor, no puedo continuar, me retiro del curso, asumo mi responsabilidad, ¿no? Que es como debe ser, pues, ¿no? Al menos yo siempre he mantenido mucho respeto por ustedes y igual pido que, ¿no? Que se respeten, ¿no? Las personas. Nadie te obliga a asistir si no quieres venir, o no puedes también, ¿no? Esa es la verdad. Yo los apoyo, los ayudo en toda la forma, ¿no? Que es posible. Santos, ¿quiere decir algo? No, profesor. Ya. ¿Qué pasó, Santos? ¿Por qué se ríe? No, profesor, Bueno. no he sido yo el de la risa. Profesor, entonces, ¿se quedaría para el 15 el examen o no? Depende de ustedes. Yo les puedo tomar, no tengo problema. Sí, si no, la siguiente semana, el 22, puede ser también para no caer en... Alguien había mencionado que tomemos el 15 y más bien el 22 le entregaba las notas, discutíamos algo por el estilo. Podría ser también. La chocolatada, profesor, el 22. La chocolatada, ¿no? Profesor, yo hablé en el grupo de WhatsApp y les pregunté, y bueno, los que contestaron, la mayoría que contestó dijo que normal el 15 estaban dispuestos a dar el examen. Está bien, pues, está bien. Si todos están de acuerdo, yo creo que no hay La nada. mayoría, no todos, profesor. Claro, La mayoría, profe, no no todos. todos. Ajá. No, bueno, ahí tenemos que tomar una decisión. Pues tiene que ser, si hay alguien que se opone, ni modo, lo tenemos que tomar el 22. Porque nos pueden reclamar, ¿te das cuenta? Porque eso está escrito en una resolución que aprueba el calendario. Entonces, si todos no están de acuerdo, tomamos el 22, ¿ya? No queda más, ¿ya? De repente nos reunimos más bien la siguiente, el 15, discutimos un poco, conversamos un poco, vemos cómo están las notas, ¿no? Y ya nos quedamos listos. De repente les entrego los promedios. No, porque también, sí, podría ser, ¿no? Los promedios de los seminarios, que los que han cumplido no están desaprobados. Bueno, hay notas bajas de 12. Creo que la nota mínima que he puesto es 12. Creo que por ahí hay un 10, ¿no? Pero uno nada más, ¿no? No más. Porque ya era muy discordante su exposición. ¿No? De todas maneras, sí, mira, diga. Sí, justamente encontré el artículo que le estaba consultando. Ya. Bueno, el título del artículo son inhibidores bioenergéticos, eficacia antibiótica y mecanismo de acción en un Mycobacterium tuberculosis. Ya, pero está relacionado a cadena respiratoria. Sí, profesor, está relacionado. Está bien, pues, está bien, porque es bioenergético, ¿no? Está bien. Sí, pero justamente le quería preguntar si era adecuado. Ya. Sí, porque ahí yo les mandé, ¿no? Les puse que podían aislar, ¿no? O ver algún componente de la cadena transportadora de electrones, ¿no? De importancia, de acción química, algún inhibidor, algún fármaco que lo bloquee,
¿no? Que impida, ¿no? Que pueda hacer para el tratamiento de repente de alguna enfermedad, algún fármaco, ¿no? ¿Ok? Esa es un poco la idea. Que lo orienten, ¿no? Estos conceptos lo orienten ustedes a su especialidad, a químicos que son, ¿no? Y ustedes tienen que ver también con el diseño de moléculas, ¿no? Con evaluación, ¿no? De estructuras moleculares que puedan interceder, ¿no? En este comportamiento biológico, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la bioquímica, ¿no? El estudio de la química de los organismos vivos. Y ustedes son más químicos, pues, ¿no? ¿Ok? Esa es un poco la idea, ¿no? Y lo que yo en realidad me alegra o me satisface que lo hice con la sana intención es que ustedes busquen, ¿no? Porque yo de repente les busco un artículo que a mí me interesa o me parece bien y creo que no es la idea. Es lo que ustedes vean, busquen, investiguen. De repente encuentran algo que les agrade y hacen ahí su tesis, si es que ya no la están haciendo, o derivarla a algo que ya están haciendo ustedes también, ¿no? ¿No? Lo que les recomiendo siempre es que entiendan el trabajo y lo expongan de una manera clara, ¿no? Que no se enrieden, ¿no? Utilicen sus propios términos para poder, ¿no? Explicarlo. Porque a veces comienzan a leerlo y no lo entienden, ¿no? No lo saben explicar, ¿no? Y ya ustedes están para terminar, ¿no? Entonces eso debería ser. ¿Ustedes llevan algún curso de metodología de la investigación, seminario de tesis, esos cursos? Porque ahí deberían, ¿no? Debería Sí. formar, digamos, a la persona, al estudiante en esas áreas, ¿no? Claro, ahorita estamos en una situación bastante incómoda. El otro día yo estaba dictando una clase y me quedé sin internet también. Entonces, es verdaderamente bastante crítico, ¿no? Y recuperar el tiempo es muy importante. ¿Ya? Entonces, si no todos están de acuerdo, Sheila, tomamos el examen el 22, ¿ya? Y el 15 nos reunimos, de todas maneras, para discutir, ver las notas, conversar algo, absolver consultas, ¿no? ¿Ya? ¿Les parece Ya, bien? profesor. Sí, Sí, el no, 22 como repito, entonces. pero como te repito, un alumno cualquiera puede decir, ¿no? Señor, a mí me han tomado un examen, ¿no? Fuera de la programación del calendario académico. Y tiene razón, va a justificar su reclamo. Y a mí esas cosas no me agradan. No, tienen derecho a reclamar, sí, ¿no? Pero, si nos ponemos de acuerdo en algo, ¿no? Lo aceptamos todo. Si alguien no lo acepta, ni hablar, ¿no? Accedemos. Entonces yo creo que si no han aceptado todos, como están mencionando, lo tomamos el 22, ¿ya? Y nos reunimos de todas maneras en nuestro horario de clase para para cumplir, digamos, ¿no? Con lo programado, ¿ya? Ok, quedamos así entonces. Hasta luego, profesor. Gracias. Ok, cuídense mucho. Profesor, Cuídense bastante. Miriam, una consulta, una última consulta. dígame. El laboratorio, en este caso, sí se daría los 14, ¿no? Me refiero a que sí, hasta hasta la fotosíntesis. Sí, Ajá. ahí, porque todavía falta la clase de ahora, la próxima semana hago fotosíntesis. Y se supone que en la siguiente semana exponen, ¿ya? De fotosíntesis. Ya, profesor, está ¿Ya? bien. Gracias. Ok, ahí básicamente lo que les voy a pedir es pesticidas, ¿no? Que estén usándose para combatir plagas, etcétera, ¿no? O que afecten algún componente de la fotosíntesis. Ciclos, ¿no? Biológicos, plantas C4, qué sé yo, ¿ya? Ya lo vemos en la próxima semana, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ok, listo. Ya, ok, que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, Hasta luego, profesor. 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 Hasta luego, profe. Hasta luego, Luego, profesor. profesor. Adiós, Luis. Hasta mañana, profesor. Ya, Camila, que te vaya bien. Hasta luego, profesor. Que le vaya bien, señorita. Cuídese. Profesor,